qué te ha ayudado por esos caminares, Javier? ¿No? Como, Porque me como, consta que has hecho mucha introspección, ¿no? bastante, alguna. Tengo todavía que hacer mucha más. Eh, Créeme, hay mucha más de fondo, ¿no? La conciencia tiene dimensiones. Y no sé lo que me ha ayudado. No lo sé. Yo creo que era una inquietud de pequeño, ¿no? Que tenía, de que la inquietud, el descontento. Para empezar, la gente se siente un poco mal cuando está descontenta e inquieta, ¿no? Porque quiere sentirse bien y quiere sentirse. Sin embargo, la inquietud, en el sentido de cuestionar lo que percibes como incoherente y destructivo, es fundamental. ¿Mm? Entonces, no lo que se podría llamar, yo distinguía entre descontento fundamental y el descontento comparativo. Mm, mm, Descontento comparativo es este de yo no tengo suficiente dinero, otro tiene más, entonces voy a hacer lo posible para satisfacer esa necesidad y deshacerme de ese sentimiento de inferioridad o lo que sea, ¿no? O de insuficiencia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es cómo funciona la sociedad. Pero estamos hablando de algo mucho más fundamental, de un descontento que realmente tiene como objetivo, como objeto, la condición humana como tal. ¿No? Que nuestra forma de pensar, la forma de sentir, no solamente los valores que le damos de la sociedad, sino la estructura psicológica de la que todo eso proviene, es en sí problemática. Se trata efectivamente en parte de tener presencia. Una de las cosas, de los mensajes que a mí me ha ayudado es el darme cuenta de que el pensamiento como tal no está presente. Está presente, pero funciona en base a un pasado que se convierte en su foco de percepción de realidad. Y entonces hay que estar muy atento a todo ese foco de pensamiento porque nos confina en el tiempo y nos quita realmente de la atención del instante. En el instante realmente hay libertad, hay un estar con las cosas como son. Y eso es parte de la creatividad de la vida misma, porque la vida se va regenerando a sí misma, ¿no? La vida tiene ciertos elementos que sí se repiten, por supuesto. Una vez que se manifiesta el ser como persona, como cuerpo, como animal, como ente, entonces, claro, ahí tiene que haber una estructura y esa estructura tiene ciertos factores, ciertas constantes que se van mm, reiterando en el tiempo, ¿no? Entonces sí hay factores de continuidad. ¿No? Pero sin embargo, interiormente yo creo que la vida no tiene continuidad. Es un elemento creativo puro y duro, en el cual no hay un momento que realmente sea la consecuencia de otro momento. Eso es como lo vemos en la realidad normal, porque eso es donde funciona todo este sistema de causa y efecto. Las cosas, ¿no? Hice esto ayer y esto es lo que pasa hoy. Y la economía, esto pasó allí y esto pasa acá, como consecuencia. Entonces sí hay toda esa dinámica. Gran parte de esa dinámica es simplemente asociación del pensamiento. La guerra en Ucrania no es una necesidad, ni mucho menos. Es una consecuencia de un pensamiento. Sigue siendo consecuencia, pero las causas son falsas. Y, sin embargo, se da un fenómeno absolutamente real y absolutamente horrendo en base a esas ilusiones. Entonces, hay que estar muy atento al pensamiento que genera sus propias causas y las justifica cuando de fondo lo que hay son ilusiones y fantasías. Eso es muy importante, ¿no? Darse el pensamiento para mí pero el pensamiento es muy sutil, es más sutil que lo que pasa todos los días por la cabeza, ¿no? Tiene raíces de fondo, hay raíces, y tú como psicólogo lo sabes mejor que yo, hay elementos inconscientes y no solamente de nuestra infancia, sino de la colectividad, del mm, inconsciente colectivo. mm. Hay mar de fondo ahí, ¿no? Y eso también son causas. Es como el fondo del mar que está manipulando la superficie, ¿no? Y nosotros creemos que estamos aquí como entes autónomos y libres, que estamos, ¿cómo diríamos? Somos dueños de nuestra propia existencia, cuando no es así, ¿no?
está siendo movido por toda esa sedimentación psicológica en el tiempo, ¿no? Y hay que entrar ahí, hay que poder entrar también en esa dimensión. Y eso no es fácil. De ahí yo hablaría ya de un poco de meditación, que sí ayuda, el de darse un tiempo en el cual uno simplemente está observando. Porque efectivamente una de las cosas que faltan en nuestra existencia es el arte de la observación. Entonces, para mí eso me ha valido, ¿no? En el sentido de, detén el tren, dale un espacio a la mente, a los sentidos, al corazón, para percibir, sentir y entender. Hay una dinámica de detenimiento, de detenerse, para poder ver y no estar siempre en ese tren de continuidad de la inercia del pensamiento, que es lo que más o menos se nos ha enseñado, ¿no? Y que la sociedad mantiene, a que mantenernos ocupados todo el rato. Entonces, darse a uno a sí mismo esa libertad, ese ámbito de estar a solas consigo, bueno, de estar con el mundo y consigo mismo a solas. Creo que era un poema de Alexandre o algo así, que me impactó mucho. Tenía todo un libro bonito, precioso, que se titulaba Mundo a solas. Era simplemente eso, ¿no? Entonces, el elemento contemplativo está prácticamente desaparecido de nuestra sociedad. Pero para mí que no se opone al mundo activo, es lo necesario para desarrollar el arte de la observación. Y sin observación, andamos siempre en el movimiento del conocimiento, de lo conocido, de lo aprendido, de lo condicionado. Y no acabamos de salir de ahí. Y eso estando limitado, siempre andamos dándonos de tortas con nuestras propias proyecciones. Entonces hay que encontrar ese espacio de libertad. Y es también un espacio de no ser en cuanto a uno mismo y sus proyecciones, ¿no? Entonces, para mí es muy importante todo eso. ¿Qué más? Pues sí, cuestionarse, pasar tiempo con uno mismo, aprender de la situación, tomarse la relación, efectivamente, como decía Krishnamurti, a veces como un espejo, ¿no? Y realmente darle la valoración que se merece. Entonces, verse, porque uno se está, y no negar lo que uno ve, sino simplemente mantenerse con los hechos, no negarlos, no huir de la realidad y sí, eso, ser honesto consigo mismo.